Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, Carta al Greco, de Nikos Kazantzakis. Espero que les esté gustando. Hoy vamos a leer el capítulo que se llama Regreso a Creta. Durante mi último año de estudiante volví a Creta. Mi madre estaba sentada en su sitio acostumbrado, junto a la ventana que daba al patio, y tejía medias. Era de tarde. Mi hermana regaba las macetas de albahaca y las mejoranas. El emparrado encima del pozo estaba cargado de racimos de gruesos granos, todavía verdes. Nada había cambiado en la casa, todo estaba en su lugar. El canapé, el espejo, las lámparas y en las paredes los héroes de 1821, con sus bigotazos, sus pechos velludos y sus pistolas en el cinturón, almas salvajes gobernadas por la pasión, que podían hacer y hacían el bien y el mal, según el camino por donde los empujaba su cólera. Karaiskakis, escribía el capitán Esturnaras: mi valiente hermano capitán Nicolás, he recibido tu carta, he visto lo que me escribes. Mi coleta tiene címbalos, tiene también trompetas, toco en ellas lo que quiero. Los címbalos son los instrumentos de música turcos, las trompetas son griegas. No eran almas puras, eran almas grandes, y las grandes almas son siempre peligrosas. A menudo pienso, ¿qué misterio es este? ¿Cómo este muladar puede nutrir y hacer crecer el árbol azul de la libertad? Odios, traiciones, discordias, actos de bravura, un ardiente amor a la patria, la danza de las mujeres de salongos. Al día siguiente, muy temprano, fui a ver a mis dos amigos, los miembros de la Hetairía. Hacía 4 años que no los había visto y estaban irreconocibles. La vida ya había pasado sobre ellos y los había achatado. Hablaban de la Hetairía y reían a carcajadas. Uno de ellos cantaba bien, lo invitaban a todas las fiestas, a las bodas y a los bautizos. Comía, bebía y cantaba. Se lo admiraba por su voz suave. Él también se admiraba. Iba por mal camino. Sus manos ya empezaban a temblar por efecto de la bebida. El otro había aprendido a tocar la guitarra. Tocaba aire apasionados, canzonetas vivaces y acompañaba a su amigo. Encontré a los dos bien alimentados, satisfechos. Su nariz ya había empezado a enrojecer. Habían entrado como empleados en una jabonería, ganaban su pan, aprovechaban de la vida y buscaban mujer. Yo los miraba, los escuchaba, se me oprimía la garganta y no hablaba. ¿Tan pronto puede convertirse la llama en ceniza? ¿Entonces el alma es pariente tan cercana de la carne? Ellos sabían en qué taberna había el mejor vino, dónde se podía comer los buñuelos más livianos y qué dote tenía cada muchacha. Me fui. Mi corazón se había estrechado como si volviera de un entierro. Las pequeñas virtudes, pensaba, son más peligrosas que los vicios pequeños. Si estos no cantaran bien y no tocaran bien la guitarra, no se los invitaría a las reuniones de placer, no se emborracharían, no malgastarían su tiempo, quizás se salvarían, y en cambio, por cantar bien, por tocar bien la guitarra, rodaban por la pendiente. Cuando al otro día los vi de lejos, cambié de camino. Tuve vergüenza de ver cuán rápidamente se habían borrado en mí tantas amistades y tantos deseos y tantos grandes proyectos para salvar el mundo. Había soplado el viento y se había deshojado el árbol en flor de la juventud. ¿No daría entonces esta juventud ningún fruto? Las escuadras salen a surcar los océanos y se hunden en la alberca de una casa. Vagabundeaba por las callejuelas, completamente solo, por el puerto, para respirar todavía el amado olor de la sidra y de las algarrobas podridas. Tenía siempre en la mano un libro, ya Dante, ya Homero. Leía los versos inmortales y sentía que el hombre puede llegar a ser inmortal, y que la superficie abigarrada del mundo, casas, hombres, alegrías, injurias, el caos incoherente que llamamos vida, puede convertirse en armonía. Un día pasé delante de la casa de la irlandesa. Ella se había ido. Volví a pasar. Sentí una amargura y un remordimiento extraños por lo que había hecho, por lo que no había hecho. Se diría que había cometido un crimen y que daba vueltas y vueltas alrededor de mi víctima. No podía dormir, y una noche, al pasar por el barrio turco, oí una voz de mujer cantar con pasión punzante un amané oriental. La voz, sombría, ronca, muy suave, brotaba de las entrañas de la mujer y llenaba la noche de quejumbres y de desesperación. No podía avanzar y me detuve. Escuchaba con la cabeza apoyada hacia atrás contra la pared. Escuchaba y me faltaba la respiración.
Mi alma jadeaba, no podía continuar en su jaula de arcilla. Estaba suspendida en la cima de mi frente y tomaba impulso para volar. No, no era el amor lo que desgarraba el pecho de esta mujer que cantaba. No era el abrazo lleno de misterio del hombre y la mujer. No era la alegría, la esperanza, el hijo. Era un grito, una orden. Romper los barrotes de nuestra prisión, la moral, el pudor, la esperanza, y precipitarnos, perdernos, fundirnos con el amante terrible que acecha en la oscuridad. Nos embruja y que llamamos Dios. Aquella noche, al escuchar la desgarradora canción de la mujer, me pareció que el amor, la muerte, Dios eran una sola cosa, y a medida que pasaban los años he sentido cada vez más profunda esta espantosa Trinidad al acecho en el caos. En el caos y en nuestro corazón no era una Trinidad, era lo que un místico bizantino llamaba una monada en armas. La canción cesó, yo me aparté de la pared, el mundo había vuelto a salir del caos. Las casas se habían afirmado, las calles se habían vuelto a pavimentar. Pude caminar, pasé toda la noche dando vueltas, mi espíritu permanecía mudo. Ningún pensamiento acudía a transformar y a apaciguar mi zozobra. Dejaba que mi cuerpo me llevara y me paseaba por las murallas venecianas de donde dominaba el mar. El cielo brillaba con su profusión de luces, las constelaciones se movían, se deslizaban hacia el poniente y desaparecían, y mi alma desaparecía con ellas. Una brisa de las montañas muy fresca entraba por las rendijas de las ventanas y refrescaba a las gentes dormidas, que estaban bañadas en sudor. Yo escuchaba, en medio del profundo silencio, la respiración de Megalo Castro. Aquella noche volví a pasar por la casa de la irlandesa. Sin quererlo, sin saberlo, caminando durante horas y horas, trazaba círculos y estos círculos no cesaban de estrecharse, y yo me aproximaba al centro a su casa. Se diría que en esta casa permanecía un grito imperioso, lastimero, que me llamaba. Yo no podía resistirlo. Hacia el alba, al llegarme de nuevo a su puerta y a sus persianas cerradas, un relámpago desgarró mi espíritu y lo iluminó. No era un grito, era la canción de la mujer, la canción ronca y sombría que había oído aquella tarde al pasar por el barrio turco, y ahora la canción se había transformado en mí, se había convertido en el aullido de una fiera sin compañía, abandonada a su suerte. La canción, el aullido de la fiera, el grito desesperado de la irlandesa, se habían vuelto un lazo alrededor de mi cuello. Me ahogaba. Recordé una palabra cargada de sentido que me había dicho un día un anciano musulmán. Si una mujer te grita que te acuestes con ella y tú no vas, estás perdido, desdichado. Dios no perdona esto y tú irás al fondo del infierno con Judas. Me asusté, me inundó un sudor frío y a toda prisa, vacilante como una bestia herida, me fui corriendo a la casa paterna. Subí las escaleras en puntas de pies, por miedo a que crujiera y me oyera mi padre, y me acosté en mi cama, temblaba, ya tiritaba, vino el sueño como una araña venenosa y me envolvió. Al día siguiente, cuando me desperté al mediodía, aún temblaba. Esta angustia duró 3 días. No era una angustia, era un nudo terrible en mi corazón, y mi boca estaba amarga, llena de hiel. Miraba por la ventana de mi cuarto la mimosa, en medio del patio, el emparrado cargado de frutos, a mi padre que iba y venía, silenciosa, atada a la santa servidumbre de la casa, y a mi hermana que bordaba, y el mundo subía de mi corazón a mi garganta, y me ahogaba. Era como si me hubiese expulsado del paraíso, o mejor no, como si yo mismo hubiese saltado por encima del recinto del paraíso, como si hubiese partido y ahora lo lamentara. Merodeaba inconsolable ante la puerta cerrada. Al cuarto día, sin tener en mi mente una finalidad precisa, salté de mi cama muy de mañana, y sin saber bien lo que hacía, tomé mi pluma y me puse a escribir. Fue un momento decisivo en mi vida. La angustia que había en mí aquella mañana iba tal vez a elegir este medio de abrir la puerta y alejarse. Debí pensar, sin formulármelo muy claramente, que si esta angustia tomaba un cuerpo, si la palabra le daba un cuerpo, vería su rostro, y al verlo ya no lo temería. Había cometido un gran pecado. Si lo confesaba, me sentiría aliviado. Me puse pues a movilizar palabras, a evocar vidas de santos, canciones y novelas que había leído, a saquear involuntariamente por aquí y por allí.
y a escribir. No bien escribí en el papel las primeras palabras, me sorprendí. No tenía nada en mi mente, me negaba a escribir semejante cosa, y sin embargo, ¿por qué la había escrito? Como si jamás me hubiese liberado del contacto amoroso, y no obstante estaba seguro de haberme liberado, me puse a cristalizar en torno a la irlandesa, una leyenda llena de pasión y de imaginación. Nunca le había dicho palabras tan tiernas, nunca había experimentado tantas alegrías estando con ella como las que proclamaba en el papel. Mentiras, nada más que mentiras, y sin embargo, al disponerlas ordenadamente en el papel, comprendía con estupor que había gustado con ella grandes alegrías. Entonces, ¿todas esas mentiras eran la verdad? ¿Por qué cuando las vivía no las comprendía? ¿Y por qué ahora que lo escribía lo comprendía por primera vez? Escribía y me sentía lleno de orgullo. Era un dios. Hacía lo que quería, transformaba la realidad, la recreaba tal como la hubiese deseado, tal como hubiese debido ser, mezclaba inextricablemente verdades y mentiras. Ya no había más verdades ni mentiras, todo era una arcilla blanda que yo modelaba, deshacía, según las inspiraciones de mi capricho, libremente sin pedir permiso a nadie. Debe existir una incertidumbre más segura que la certeza, pero una de las dos se encuentra en un grado más alto que esta construcción humana, a ras del suelo, que se llama la verdad. La irlandesa insignificante, un poco encorvada, se había vuelto en esta obra irreconocible, y yo, el gallo desplumado, me había adornado de plumas multicolores que no eran mías. Al cabo de algunos días había concluido. Cerré el manuscrito, escribí encima con letras bizantinas rojas, la serpiente y el lirio. Luego me levanté. Fui a la ventana y aspiré profundamente el aire. Ya no me atormentaba la irlandesa. Me había abandonado, quedaba allí en el papel y ya no podía separarse. Yo estaba liberado. El cielo estaba cubierto, el aire turbio, llovía, las hojas del emparrado se pusieron a brillar. Refulgieron los gruesos granos de uvas. Yo respiraba profundamente el olor a tierra mojada. Este olor me recuerda siempre una tumba recién cavada. Pero aquel día el hálito de la muerte había sido exorcizado. Mi espíritu emanaba perfume. Acudió un gorrión empapado de lluvia a buscar refugio en el alero de la ventana, y sobre mi cabeza, en el techo, las aguas, cual bandada de palomas, picoteaban y piaban. Aún tenía el manuscrito apretado en mi mano, como si fuese una bestezuela viva, y no quisiera dejarla escapar. Creía tener en mi mano al pequeño gorrión mojado. Me parecía haberme reconciliado con la irlandesa, que la ceniza había vuelto a ser una manzana y que yo tenía esta manzana entre mis manos. Bajé al patio, iba y venía entre las macetas de flores, saboreaba a mi vez la alegría del árbol polvoriento y sediento, cuando el cielo se apiada de él y empieza a caer la lluvia. La lluvia me producía siempre una alegría inexplicable, y si no tuviera vergüenza, diría que incluso erótica. Me parecía que yo era la tierra, que tenía sed, que un elemento femenino se despertaba en mí, una mujer oculta en lo más profundo de mí mismo, que recibía al cielo como un hombre. Me mojaba, estaba gozoso, mi corazón se sentía aliviado, ya no me representaba a la irlandesa sino como la había creado y fijado con palabras, tal como ahora reposaba metida en el papel. Ya no era verdad, esta verdad que durante tanto tiempo había acumulado angustia en mi corazón. La verdad era esta criatura recién nacida de mi imaginación. Con esta imaginación había aniquilado la realidad. Me sentía aliviado. Esta lucha entre la imaginación y la realidad, entre el Dios creador y el hombre creador, embriagó mi corazón por un instante. Este es mi camino, gritaba yo en el patio por donde caminaba mojándome. Este es mi deber. Cada hombre tiene la talla del enemigo que lucha con él. Me gusta luchar con Dios aunque pierda. Él tomó el barro y modeló el mundo. Yo he tomado palabras. Él hizo los hombres tales como los vemos, arrastrarse en la tierra. Yo modelaré con la imaginación y con el viento, con la materia de que están hechos nuestros sueños, otros hombres que tendrán un alma, que resistirán al tiempo, y los hombres de Dios morirán, y los míos vivirán. Me da vergüenza evocar esta presunción digna de Lucifer, pero era joven entonces, y ser joven quiere decir intentar destruir el mundo y tener la audacia de construir uno nuevo que sea mejor.
Mi corazón rebosaba. Las inquietudes antiguas estaban quietas. Brotaban otras muy abruptas. Era peligrosa la ruta que relucía ahora delante de mí. ¿Cómo se me apareció así de pronto, sin haber pensado nunca en ella? ¿Quién había abierto en mí esta puerta y me había hecho una seña secreta para decirme que era la de la redención? El sufrimiento, el amor insatisfecho a los santos cuyas vidas leía en mi infancia, ¿eran los que me habían abierto esta puerta? ¿O bien era Creta, que al ver que yo no podía acudir en su ayuda peleando, había puesto otras armas en mis manos? Para cambiar el curso de mis ideas, al día siguiente, domingo, en el momento en que sonaban las campanas y los cristianos iban a misa a San Minas, yo emprendí otra peregrinación. Fui a saludar a la Santa Creta, la cual en aquellos años acababa de ser descubierta en las antiguas tierras Nosos. El misterio de Creta es profundo. El que pone el pie en esta isla siente una fuerza misteriosa, cálida, llena de bondad, que se expande en sus venas y hace crecer su alma, pero este misterio se ha hecho aún más rico y más profundo a partir del día en que se descubrió. Hasta entonces oculta en la tierra esa civilización tan abigarrada, tan distinta, tan llena de nobleza y de alegría juvenil. Salí de la ciudad, tomé el encantador camino que lleva hacia el nuevo cementerio, oí gritos y llantos y apresuré el paso. La antevíspera había muerto un opulento comerciante de nuestra vecindad, uno de los personajes poderosos de Megalocastro, y era enterrado en el cementerio recién construido. Era todavía joven y su mujer se había aferrado al ataúd en el momento en que sus amigos lo llevaban y no lo dejaba partir. Yo pasaba por allí en ese instante y volví la cabeza para no mirar al muerto. Desde aquel día, según recordara, a los 6 años, cuando vi sacar de la tumba los huesos de nuestra vecina Anica, no puedo ver un muerto. El terror se apodera de mí. Veo surgir a mi vecina, sin cabello, sin ojos, sin labios, y ella se precipita sobre mí para agarrarme y sentarme nuevamente sobre sus rodillas. Yo sé, por supuesto, que esto no es verdad, pero sé también que hay algo más verdadero que la verdad, y por eso me espanto y apresuro el paso siempre que veo un muerto. A mi derecha y a mi izquierda había viñas y olivos, todavía no se había vendimiado, y las uvas colgaban, pesadas, apoyándose en el suelo. El aire olía a hoja de higuera. Una viejita que pasaba se detuvo, apartó de la canasta que llevaba algunas hojas de higuera que la recubrían, eligió 2 higos y me los regaló. ¿Me conoces, abuela?, le pregunté. Ella me miró sorprendida. No, hijo mío. ¿Tengo que conocerte para darte algo? Tú eres un ser humano, yo también. ¿No basta con eso? Se rió con una risa fresca de muchacha y siguió su camino, cojeando hacia Megalocastro. Los 2 higos rezumaban una gota de miel. Creo que nunca he gustado otros más sabrosos. Mientras los comía, las palabras de la vieja me llenaban de frescor. Tú eres un ser humano, yo también. ¿No basta con eso? Espero que les esté gustando la lectura de este libro de Nikos Kazantzakis, Carta al Greco. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escucharme.